Soy Delania Guillén Lara y en este video les voy a hablar acerca de los miriápodos. Les voy a ofrecer informaciones generales en cuanto a estos organismos y también les voy a explicar su estructura externa, locomoción, nutrición, transporte interno y excreción, el sistema nervioso y también la reproducción. Finalmente, les voy a mencionar algunas trivialidades en relación a estos organismos. Los miriápodos se encuentran dentro del grupo de los metazoos. Este es un esquema que ya conocemos. Y se encuentran específicamente dentro de los celomados en el filum de los artrópodos. En la actualidad, se han identificado unas 16.000 especies de miriápodos que se encuentran agrupadas aproximadamente en 10.000 géneros. Los miriápodos se dividen en 4 grandes tipos. Están los 100 pies, conocidos como quilópodos, los 1000 pies, conocidos como diplópodos, los paurópodos, conocidos como paurópodas, y los sínfilos, conocidos como sínfilas. La respiración de los miriápodos dependerá del tamaño y de la actividad de los organismos. Si se trata de organismos pequeños, su respiración será cutánea, pero si los organismos son de gran tamaño y con mucha actividad, su respiración será traqueal. El hábitat de los miriápodos es muy diversa. Por lo general, a estos les gustan habitar en zonas húmedas donde el clima es tropical y donde se agrupan otras especies. Los miriápodos son animales terrestres, por lo que no se encuentran en ninguno de los hábitats del medio acuático. Por tanto, no existen miriápodos acuáticos, pero aún así es normal verlos en las orillas de los ríos, cerca de lagos, en pantanos o cerca de los pantanos. Incluso se pueden encontrar cerca de las costas marinas. En cuanto a la estructura externa de los miriápodos, aquí podemos ver una imagen general. Estos se encuentran divididos en segmentos, tienen piezas bucales, tienen antenas y también podemos ver las patas. Pero, ¿qué sucede? En la cabeza de los miriápodos podemos encontrar aquí los ojos, pero en realidad estos no son ojos compuestos, sino que son llamados oceolos. Y podemos encontrar también un par de antenas. Estas eran patas que se modificaron y ahora son utilizadas como organismos defensivos. También podemos encontrar las fascículas, que son las que tienen glándulas de veneno en su interior. En relación a este veneno existe una curiosidad que se las diré más adelante. También encontramos la boca de estos organismos. Y en cuanto a los 100 pies, esto que vemos aquí, tienen cuerpo aplanados. Y la parte que divide los segmentos es conocida como troncos. Y los 100 pies son identificados porque tienen un último par de patas. En cuanto a los 1000 pies, en el campo donde yo me crié les decían gongorochos. Estos tienen un cuerpo cilíndrico. Aquí podemos ver una imagen más detallada de la estructura externa general de los miriápodos. Vemos aquí cómo se identifican cada uno de los elementos que tienen en las patas y más detalladamente ese espacio en el que se encuentran las patas. En la diapositiva pueden ver esta imagen más detalladamente y observar cada una de las partes. En cuanto a la locomoción de los miriápodos, esta va a depender de sus membranas. Si la especie de miriápodo o el organismo presenta membranas amplias entre
los metámoros, la locomoción será serpenteada, es decir, en forma de serpiente. Pero si estas membranas son exageradamente grandes, los miriápodos se pueden mover como excavadores y trabajarán de una forma similar a las lombrices de tierra, es decir, como un esqueleto hidrostático. En cuanto a la nutrición de los miriápodos, su alimentación es mayormente carnívora, debido a que las especies son saprófagos en su mayoría. Y existen algunas especies que son totalmente depredadoras y herbívoras. Los organismos saprófagos son de alimentación fagótropa, es decir, que ingieren activamente el material sólido en lugar de sustancias disueltas. Y en cuanto a los organismos depredadores que se incluyen dentro de los miriápodos, estos son organismos que roban o saquean, pero en el caso de esos animales se refiere a la acción de cazar. Cazan otros organismos para poder alimentarse. En cuanto al transporte interno, el aparato digestivo de los miriápodos es simple y completo. Este está formado por una boca, la faringe, el esófago, el buche, el intestino delgado, también el intestino grueso y un protodeo. El sistema digestivo del zoofilo miriápoda comienza en la boca. Con la ayuda de las piezas bucales, tritura la comida para enviarla al buche a través del esófago. En el buche segregan enzimas digestivas para disolver la comida antes de enviarla al intestino medio. El intestino medio está formado por el intestino delgado y el grueso, que es donde se produce la absorción de los alimentos. Y por último, los desechos son enviados al exterior mediante el ano. Además, en la boca esos organismos poseen 2 pares de glándulas salivales con las que lubrican el bolo digestivo. En cuanto a la excreción, ellos excretan por los tubos de Malpighi. Estos presentan un par que desemboca en el protodeo y secretan amoníaco de ácido úrico. En esta imagen podemos observar el tubo digestivo de los miriápodos. Ya le expliqué cómo ellos digieren los alimentos y específicamente, miren aquí esta palabra. Aquí se encuentran los tubos de Malpighi, que son los excretores. En cuanto al sistema nervioso, el sistema nervioso de los miriápodos es de tipo aneliriano y está muy poco desarrollado y formado por un cordón ventral que atraviesa el cuerpo. Además, el sistema nervioso está formado por un pequeño cerebro y dentro de este protocerebro, dentro de el cerebro se encuentra el protocerebro, deutrocerebro y tritocerebro. El protocerebro es el encargado de llevar las funciones de los ojos en caso de tenerlos y del aparato endocrino. El deutrocerebro se encarga de las funciones sensoriales de las antenas y en algunos casos también se presentan células especializadas en el gusto o incluso en el olfato.
Y en cuanto al tritocerebro, este se encarga de las funciones sensoriales de las piezas bucales y de los apéndices articulados. En cuanto a la reproducción de los miriápodos, estos animales no producen una cópula en el sentido estricto del término, sino que el macho genera un espermatóforo y la hembra luego va a recoger ese espermatóforo. Además, son ovíparos y con fecundación interna. Esos animales son muy protectores y cuando llega el momento de la puesta, la hembra cava un agujero en la tierra y una vez puestos los huevos, ella los defiende, rodeándolos dentro de su cuerpo para protegerlos. El desarrollo de estos individuos, de estos organismos, es directo, ya que cuando nacen las crías poseen casi las mismas características que los adultos. Las crías en el momento de nacer presentan menos segmentos que los adultos y sufrirán una serie de mudas, de transformaciones en las que progresivamente se le irán sumando algunos segmentos que le falten. La reproducción de los miriápodos es sexual y en una misma especie se encuentran dos sexos, masculinos y femeninos, por los que también son dioicos. En esta imagen podemos ver los huevos, como ya le había mencionado, y cómo lo entierran, cómo las hembras cavan en la tierra para resguardarlos. Ahora bien, entre las trivialidades que les saqué en cuanto a estos organismos, encontré muy importante, muy curioso, que el nombre de 1000 pies o de 10.000 pies tenga que ver con su origen, con el origen de esta palabra. Por ejemplo, la palabra miriápodos proviene del latín miriápoda y del griego upía, que significa 10.000 pies. Entonces, también de la palabra podos, que significa pie. Y por eso, la palabra miriápodo, significa animales de 10.000 pies. También se piensa que en el origen de los miriápodos existían especies que podían medir hasta 1 metro. Estos que se originaron hace 310 millones de años aproximadamente, en la etapa del Carbonífero superior y la etapa del Pérmico. Otra curiosidad es que estos animales son venenosos y quizás nos preguntamos si harían daño a la humanidad. Lo curioso en cuanto al veneno es que ellos pueden picar como medio de defensa. También pueden ocasionar enfermedades y se consideran plaga. Pero el veneno ellos lo lanzan para cazar a sus víctimas. También ellos son indicadores de humedad. Como yo les había dicho que ellos habitaban en zonas húmedas, ellos son indicadores de humedad. Y a pesar de que se consideran plagas, también son reguladores de plagas. Y esto es lo que le decía en cuanto al veneno, de que ellos utilizan ese veneno para paralizar sus víctimas y luego realizar el proceso de alimentación de estas. También esos animales son muy rápidos, específicamente los 100 pies, y son muy esquivos.
Del mismo modo que otros animales, son capaces de regenerarse. Si estos son cortados, no por eso ellos van a morir, sino que pueden regenerar esos segmentos que se le han cortado. Bueno, eso ha sido todo por los miriápodos. Espero que hayan aprendido mucho y muchas gracias.